doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Julián, en colaboración con el Grupo de Investigación Science Lab. De parte de quienes organizamos este evento, queremos extenderles nuestro sincero deseo de un año 2021 lleno de éxito, salud y trabajo para todos ustedes, sus familiares y amigos. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio que nos ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Quiero adherirme a las palabras del ingeniero Brian Cagua, deseándoles un feliz 2021. Es verdad que estamos en una época muy crítica, llena de incertidumbres, pero el Todopoderoso no nos abandona. Estamos en manos de Él y Él nos va a ayudar. Muy pronto va a venir la paz y tranquilidad que teníamos antes de la pandemia. Yo estoy muy contento de tener ahora a un gran expositor, el doctor Pablo Caiza, brillante estudiante, ha obtenido su doctorado en una de las mejores universidades del mundo. Todos tenemos gran expectativa por escucharle a él, no solo ahora, todo el tiempo quisiera tenerle ahí dando una conferencia, porque él tiene muchos conocimientos, muchas cosas que enseñar. Les agradezco mucho, primero le agradezco mucho al doctor Pablo Caiza por haber aceptado la invitación a dictar esta conferencia y pido al público, a los asistentes, que saquen el máximo provecho de los conocimientos del doctor. Sin más, gracias, doctor Caiza. Muchas gracias, doctor Aguiar, por las palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Pablo Caiza, quien disertará la conferencia magistral con el tema Muros de corte con cabezales. Pablo Caiza Sánchez obtuvo su PhD en Ingeniería Civil en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en el año 2012. Allí fue primero becario Fulbright y luego asistente de investigación, siendo además asistente de docencia en varios cursos de estructuras. Previamente obtuvo su maestría en Ciencias en Estructuras en la Escuela Politécnica Nacional de Quito y fue el mejor graduado de Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica del Ejército ESPE. También realizó cursos de posgrado en Middle Tennessee State University en los Estados Unidos de Norteamérica, Universidad de Ciencias en Alemania. Es importante recordar que las preguntas desde el tema de exposición deberán ser colocadas en las pestañas del chat a fin de que puedan ser respondidas una vez culminada la intervención del doctor Pablo Caiza. Estimado doctor Pablo Caiza, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, es un honor participar. Gracias a todos los estudiantes de la ESPE, de la OLIAM que están aquí. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está, ojalá que funcione, veamos. Ya. Está bien esto. Vamos así. Y me imagino que acá lo voy a hacer aquí. ¿Ya? Sí, es la última. Correcto. Entonces, miren, estoy participando en el programa El Conocimiento No Se Detiene. Muchas gracias, doctora Aguiar, por la invitación. Muchas gracias a las personas que están organizando este programa. Mi tema es muros estructurales con cabezales. Entonces, lo que he hecho es darme cuenta de la importancia de la fuerza cortante dentro de los muros, pero también la importancia de la flexocompresión. Por lo tanto, ya no es un muro cortante, es un muro estructural. Y además tiene esto de los cabezales en los extremos de los muros. Esta conferencia lo voy a hacer en memoria de un compañero de la ESPE, cuando hace ya muchos años, 1988, me gradué, o sea, serían unos 32 años. Es el brigadier general Hernán Mauricio Salazar Martínez. Aquí está el contenido. Entonces, tengo un contenido ambicioso. En la introducción voy a hablar de sismos recientes, entre comillas, y de la filosofía de diseño de nuestras estructuras de hormigón armado.
Luego en una parte 2, que es la que tiene que demorarse más, voy a hablar de teoría de los muros estructurales, voy a usar la CI 318-19 y voy a desarrollar un ejemplo de aplicación. Luego en la parte final voy a hablar de un elemento importantísimo en los muros que son los elementos de borde, de extremo. Y voy a hablar de las contribuciones de la doctora Ana Gabriela Aro y del doctor candidato Diego Sosa. Profesionales muy brillantes y ecuatorianos. En conclusiones, nuevamente hablar rápidamente sobre sismos, muros con elementos de borde, que son los muros que vamos a desarrollar en esta exposición, y finalmente recalcar los nuevos avances que se están realizando. Veamos entonces la introducción. Espero acabar esto en aproximadamente unos 10 minutos. Miren, nos dicen que la ingeniería civil no cambia, que la ingeniería civil es desde hace mucho tiempo estable. Y veamos lo que pasa. Si es tan estable, hay errores que se han producido y que han matado muchas personas, pero más importante tal vez, han producido mucho costo en daños. Miren estos dos sismos importantísimos. Norwich, enero 17, 1994, ya hace 26 años, una magnitud de 6.4. Fíjense, para esa época, 57 muertos, está relativamente bajo, pero el daño es muy alto, 35.000 millones de dólares. El problema entonces está en que hacia 1990 estábamos diseñando de una manera adecuada las estructuras para evitar muertes, pero estaban todavía no diseñadas para evitar o controlar el daño. Y entonces teníamos costos de reparación altísimos, 35.000 millones de dólares en Norwich, el sismo más caro de los Estados Unidos, en toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Miren, Kobe, enero 17 de nuevo, pero en 1995, escala 6.9, más de 6.000 muertes, un número importantísimo, y el costo es increíblemente alto, 100.000 millones. ¿Cierto? Es tan alto que este es el sismo más caro de toda la historia de la humanidad, los registros que se llevan. El gobierno de Kobe pasó años reconstruyendo instalaciones. De 150 muelles que tenían, por lo menos 120 dejaron de ser utilizados. Todos los barcos que llegaban hasta este puerto cambiaron a otros puertos. Y después ya no regresaron a Kobe. Es decir, se hundió la economía de una ciudad muy importante. Más de 50.000 personas lo abandonaron. Un golpe económico terrible. Entonces nos damos cuenta de que no, de que tenemos que mejorar. Dos de venta y una. Sí, tenemos que mejorar porque, como ven ustedes, hacia 1990 los daños, las muertes no eran relativamente altas, pero en cambio los costos eran muy altos. Había que mejorar, hay que mejorar. Y bueno, entonces se hicieron cambios, se modificaron las normas y en Chile y Nueva Zelanda de nuevo, de nuevo en otra época más cercana a nosotros, febrero 27 de 2010, un sismo de 8.8, un sismo que era 32 veces más fuerte que los que hemos visto antes. Más de 500 muertes, un número importante. Y todavía los costos están altos, entre 15.000 millones de dólares y 30.000 millones de dólares. Muy altos. Veamos qué ha pasado en Nueva Zelanda. Canterbury, septiembre 4 de 2010, un sismo de 7.1. Y Christchurch, febrero 22 de 2011, una magnitud de 6.3. Fíjense en que el sismo principal fue en el 2010 y una réplica ocurrió básicamente 6 meses después. Pero es una réplica. 185 personas murieron, estamos bien, ¿no es cierto? Estamos protegiendo la vida, pero en costos sigue habiendo problemas. Hay la necesidad de reforzar las estructuras que fueron diseñadas con unos ciertos conocimientos que han cambiado mucho, que se ha mejorado mucho, se ha profundizado en gran extensión lo que conocíamos hacia 1990, ¿no es cierto? Y entonces esos conocimientos tienen que evitar estos costos altos que están pasando, 40.000 millones de dólares.
el quinto evento más costoso por seguros en el mundo desde 1953. Pero nos puede ocurrir algo peor, ¿no es cierto? Puede ocurrirnos que no aprendamos nada. Haití, enero 12 del 2010, una magnitud de 7. Más de 220,000 personas murieron y sobre 300,000 quedaron heridas. Más de 1.5 millones perdieron sus casas. Aquí el costo económico es lo de menos. Aquí lo que pasó es que no se protegió a la vida. 50 segundos me parece que duró este sismo, un golpe tan terrible, 220,000 personas muertas. Enseguida, en 55 segundos, desapareció todas las personas que hacen la vida agradable en su barrio, ¿no es cierto? La gente que le vende el pan de la mañana, las frutas, todos ellos murieron. El sismo produjo una inmensa crisis humanitaria. Nos puede pasar que no hayamos aprendido nada. Entonces, miren, Ecuador, abril 16 del 2016, magnitud 7.8. Por lo menos 675 muertes, más de 4.600 personas heridas, 33,000 en refugios temporales. Una catástrofe humanitaria, no hay duda. Y el costo también muy alto. Podría ser de 3.300 millones en reparaciones. He puesto una foto de un manabita, ¿no? Que está mostrando el dolor de ver las estructuras destruidas. Y bueno, este manabita también me recuerda a uno de mis alumnos, Francisco Borja Sacheri, ¿no es cierto? Entonces él está protestando ahí, está gritando, no, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero digo, bueno, piense en él como un ecuatoriano que podría ser uno de ustedes, un estudiante de ingeniería civil. Nosotros tenemos la responsabilidad de que eso no ocurra. Es nuestra culpa si eso está ocurriendo. ¿Cierto? Tenemos que cambiar las formas de hacer. Si alguien nos dice que esto es lo que yo aprendía cuando fui alumno, estamos en problemas, porque todo cambia. Reflexiones. Los cambios en las ciencias y la ingeniería nunca se detienen. Claro, estos cambios son impulsados como respuesta a catástrofes que demuestran lo mucho, aún ahora, que nos falta por aprender y aplicar. Hacia los 90, hace ya 30 años, se vio ya claramente la necesidad, no solo de proteger la vida, sino además de controlar los daños y los costos asociados. Hacia la primera década del siglo XXI, 2010, queda claro también la necesidad de reforzar las estructuras. Estructuras existentes, decenas, centenas de miles de estructuras que fueron hechas con ideas y conocimientos ya superados y que ahora son muy vulnerables. Las pérdidas, si no se cambia la forma de construir, son tan importantes que condenan a países enteros a la pobreza. Entonces, Dios mío, que no nos pase. Los ingenieros civiles estamos al frente de hacer algo diferente en nuestro país. Pero veamos cómo realizamos el análisis y diseño estructural. ¿Cierto? Estoy ahorita demorándome mucho. Aquí tengo una estructura, ¿no es cierto? La típica estructura, una estructura porticada, vigas, columnas, una losa y losas. Veamos el comportamiento. ¿Cómo describimos el comportamiento de estructura? Un gráfico en el que tengamos fuerzas y por otro lado desplazamientos. ¿De qué fuerzas tendríamos que hablar? De las fuerzas en la base de la estructura, las fuerzas debidas a un sismo, ¿cierto? Entonces, la suma de todas esas fuerzas en realidad es el cortante basal. Ese le podríamos colocar en el eje Y de la figura que está a la izquierda. En el eje horizontal, en el eje X, colocaríamos un desplazamiento crítico, el desplazamiento del tope de la estructura, normalmente, ¿no es cierto? Entonces veamos los gráficos. Un primer problema, nuestra forma de calcular las estructuras es elástica lineal. Entonces dicen, bueno, viendo los sismos que han pasado anteriormente, vamos a suponer que llegamos a la conclusión de que tenemos que resistir unas 500 toneladas o quizá más, ¿no es cierto? 500 toneladas de carga sísmica. Para resistir esas 500 toneladas de carga sísmica, estaríamos hablando de un valor máximo. Si tengo un comportamiento elástico lineal, tendría que haber una relación como esa línea roja que está ahí indicada.
Pero si hacemos una estructura que tenga ese comportamiento, estamos creando una fortaleza, un búnker demasiado cara, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Hemos observado que nuestras estructuras en realidad no llegan a resistir toda la carga sísmica de una forma elástica lineal, sino que llega un punto en que empiezan a cambiar su rigidez, empiezan a dañarse, pero aumentan sus desplazamientos, ¿cierto? Entonces es una curva no lineal de capacidad de lo que la estructura puede responder. Y claro, nuestro modelo enseguida es un modelo idealizado, un modelo elástico plástico perfecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué relación existe entre la línea ideal elástica y la curva bilineal de capacidad? La relación está en las áreas, ¿cierto? Claro, si uno ve las curvas, no ve ninguna relación. ¿Qué relación hay entre una línea recta y esas curvas que he dibujado ahí? Pero hay una, y es el área. Entonces, el área está relacionado con trabajos y con energías. Y uno se da cuenta que lo que uno está tratando de hacer con las líneas curvas es lograr que el área debajo de esas líneas curvas sea igual al área estática lineal elástica, ¿cierto? Bueno, pero entonces tenemos que lograr un comportamiento que en realidad solo es elástico hasta cierto punto, ¿cierto? Y luego empieza a deformarse, a dañarse mucho la estructura, pero sigue resistiendo. Tiene una gran capacidad de deformación resistiendo, tiene ductilidad, ¿cierto? Entonces nuestra idea es darles a las estructuras ductilidad. ¿Cómo logramos que esa línea horizontal, que ya nos aumenta la resistencia, pero sí las deformaciones se prolongue lo más posible? Prácticamente es con el detallamiento estructural, ¿cierto? Y el detallamiento tiene dos partes. Primero, el confinamiento del hormigón a través de los estribos, y la otra parte son los detalles de traslapes, ¿no es cierto? Y, y de puntos de anclaje de las varillas. Entonces, todo esto depende mucho del detallamiento. Miren, el cortante con el cual diseñamos este cortante basal, el de la norma ecuatoriana, ¿no? Un factor de importancia por la aceleración espectral, que es función del periodo de la estructura, dividido para el factor R y por los coeficientes, y dividido también por los coeficientes phi en planta y phi en elevación. Miren, el R. Nosotros dividimos la carga elástica lineal, ¿cierto? Para un factor reductor R, que para una estructura bien diseñada es muy alto, es 8, ¿cierto? Entonces, hay una gran disminución de las cargas para las cuales diseñamos, y siempre entonces vamos a asumir que hay daño, pero lo que vamos a hacer es controlar el daño. Miren, aquí está una curva de capacidad estructural más técnica, ¿no? Elaborada a partir del suplemento 1 de la SC 710. Y bueno, aquí veamos, hay dos líneas importantes. La primera, la azul, que está en la parte superior, es el cortante elástico, si hubiera una respuesta elástico lineal de la estructura, la carga real del sismo. Y hay una carga de diseño, la línea anaranjada en la parte de abajo, una enorme diferencia entre las dos. Y miren, ahí está la curva de comportamiento real de la estructura. Y obviamente supera la carga de diseño. ¿Por qué supera? Porque nuestro F'C, nuestro Fy, son valores característicos de los materiales, no son valores promedios. Entonces, por ejemplo, para obtener el valor promedio del hormigón, habría que multiplicar al F'C por 1.3. Para encontrar el valor promedio del acero, habría que multiplicar el Fy por un 1.1. No solo eso, también nosotros por seguridad reducimos la resistencia nominal de los materiales con el factor phi. Y no solo eso, sino que también no colocamos las armaduras exactas que nos salen en los cálculos, sino que redondeamos porque tenemos que colocarla en forma de varillas. Y en ciertos lados no ponemos el área de acero que nos sale, sino un área de acero mínimo. Entonces todo eso nos da un factor de sobreresistencia. Vamos a ver. ¿Ya? Un factor súper importante, ¿no? Que es por lo menos unas 3 veces el de resistencia. Miren esos fenómenos interesantes. Ahora, adicionalmente al cortante elástico lineal, al cortante de diseño, añadí un nuevo cortante, que es un cortante de sobreresistencia. ¿Ya? Normalmente hay ciertos elementos que diseñamos con el cortante BS, el de la línea
tomate, pero hay otros elementos que no se van a dañar, ¿no es cierto? Pero que van a sufrir cargas bastante altas que tendrían que ser diseñados con las fuerzas de diseño BS multiplicados por el coeficiente omega, que es el de sobreresistencia. ¿Ya? Miren, todos estos temas pueden ustedes verlos en un tema adicional 3, ¿no? De diseño de columnas, muros estructurales y diafragmas de mi persona y de Paulina Viera. Estoy haciendo propaganda, es un libro que está disponible en el repositorio de la ESPE. Entonces, si ustedes tienen interés en estos temas, pueden revisar este libro que, como les digo, se encuentra en el repositorio de la ESPE, que simplemente ustedes ponen diseño de columnas, muros estructurales, diafragmas, Pablo Caiza, y seguro lo encuentran. Reflexiones iniciales. Las cargas sísmicas son de gran magnitud. Si diseñamos para resistir este tipo de cargas con un comportamiento elástico lineal, los elementos estructurales serán muy robustos y costosos. Crearemos un búnker, una fortaleza. Entonces, tenemos que hacer de una manera diferente nuestro diseño, ya no elástico lineal. Claro, se observa que algunas estructuras, ¿cuáles? Las dúctiles. Si bien no alcanzar a resistir toda la carga sísmica, no colapsan, no resisten toda la carga sísmica, se deforman mucho, pero siguen resistiendo. Son estas estructuras dúctiles. Estas estructuras canjean resistencia por capacidad de deformación y obviamente se denominan dúctiles. La ductilidad depende del detallamiento. Las deformaciones que se alcanzan pueden ser muy importantes, ¿ya? Muy interesante, ¿no es cierto? Nosotros siempre hacemos el análisis elástico lineal y luego esperamos que se comporte elástico plástico. ¿Cómo así? Porque hemos reducido las cargas reales por el factor R. Inevitablemente se va a dañar nuestra estructura. Va a haber daño, pero ese daño hay que controlarlo, ¿no es cierto? Con el detallamiento. Las deformaciones son no lineales, implican daño permanente, deben ser controladas. Y esta última frase es importantísima, deben ser controladas. Veamos entonces, viendo rápidamente los modelos de nuestras estructuras, hay un parámetro relacionado con el control de deformaciones, la deriva, ¿no? La deriva es ese desplazamiento horizontal relativo delta dividido para la altura de la estructura. Miren, el modelo que estoy aquí representado es el modelo más sencillo de análisis estructural ante sismos. Un cantilever con cierta rigidez, con la masa concentrada en el tope, ¿ya? Entonces, cuando viene un movimiento sísmico, que es un movimiento del suelo, la estructura se queda hacia atrás y esa deformación puede ser representada como producida por una fuerza de inercia, ¿cierto? Pero ahora lo interesante es que cuando la estructura se deforma, aparece un momento adicional. No solo está el equilibrio de fuerzas horizontales, el equilibrio de fuerzas verticales, pero hay un momento adicional, un momento P por delta o W por delta en este caso, ¿no es cierto? El famoso efecto P delta, ¿no es cierto? Ese momento es el que hace que la estructura se caiga. Las estructuras no se voltean, colapsan hacia abajo llevadas por las fuerzas de gravedad, por estos momentos adicionales. Entonces, está bien que una estructura sea dúctil, pero no se puede aprovechar toda la ductilidad de la estructura, porque este tipo de efectos adicionales producen el colapso de la estructura. Entonces, hay un límite máximo que hay que controlar. No se puede pasar de un límite máximo de desplazamientos. Y para determinar esos valores están las derivas. Reflexiones complementarias. Si bien la ductilidad es esencial, este es un resumen de lo que hemos visto, esta no puede aprovecharse en toda su extensión. Aparece el famoso fenómeno P delta. Hay un límite superior. En efecto, es una realidad. En el colapso, una estructura no se voltea, sino que se desploma directamente hacia abajo. De nuevo, el desplazamiento lateral debe ser controlado. Una opción es construir estructuras más rígidas añadiendo muros a los pórticos. He aquí entonces la importancia de los muros. Es cambiar nuestra forma de construir. Siempre hemos hecho pórticos. Pero tal vez definitivamente los pórticos son demasiado peligrosos. Estamos en cierta forma
ayudando al crimen, ayudando a que cuando venga un sismo, este tipo de estructuras tenga deformaciones excesivas que son inevitables y se produzcan sus colapsos. Tenemos que cambiar eso. ¿Cómo? Añadiendo elementos que normalmente no vemos en el análisis y en el diseño de estructuras, muros. Muy bien, entonces voy a hacer una primera pausa de 5 minutitos. Les voy a dar tiempo para que se tomen un cafecito, arreglen mejor su computadora y también es para ver las preguntas que se me están haciendo. Después de 5 minutos, a las 8:30, bueno, hagámosle antes, a las 8:28 minutos, perdón, 7:28 minutos, de nuevo empezamos. Vamos a dar una pausa de 3 minutos. Según mi reloj, eso sería empezamos de nuevo a las 7:28. Espero que en realidad hayan tenido la oportunidad de tomarse un cafecito o de tener ya su taza de café junto a ustedes, de que se hayan sentado de una manera más cómoda, las personas casadas que hayan podido acostar a sus hijos, no sé. Y entonces vamos a continuar. Edificios con muros estructurales. Aspectos relevantes. Hay que hablar de la planta, de la elevación, de la conectividad con los diafragmas, de la cimentación y la sección del elemento muro. El problema de un muro es que es tan macizo, tan importante que es necesario planificarlo con mucha antelación, tanto en planta como en elevación, y que muchas veces es necesario hacer que en este diseño participen los arquitectos. Porque, por ejemplo, seguramente a alguien puede que estos muros, el A y el B, en los extremos izquierdo y derecho de esta planta, dificulten la vista hacia alguna cosa simpática en el exterior, o que dificulten el paso de un área social a un área privada. Es necesario entonces conversar con los arquitectos. Este es uno de los primeros problemas del diseño de muros, que no solo es una tarea de los ingenieros, sino también de los arquitectos. Miren, aquí veo que en planta debemos siempre diseñar muros simétricos. ¿Por qué? Con el objeto de evitar la aparición de fuerzas desniveladas que provocan torsión en planta. Como yo tengo dos muros A y B,
tengo una fuerza en el muro A, una fuerza en el muro B, y entonces esa está perfectamente equilibrada con la fuerza sísmica. En el otro sentido, ¿no es cierto? No solo en sentido X, sino también en Y, también debo colocar muros. No solo puedo colocar muros en un sentido, también tienen que estar en el sentido perpendicular. El sismo va de izquierda a derecha en este caso, y los elementos resistentes se distribuyen la carga con un cortante BC, un BD y un BE. Miren, también lo interesante de esto es que estos dibujos, esta información está sacada de un artículo muy importante, escrito por Jack Mole, Cozzi, Hopper, Fields, Quejada, que es el diseño sísmico de muros estructurales especiales de hormigón fundidos en sitio. Y vigas de acople, porque cuando hay varios muros, los elementos que los unen se denominan vigas de acople. El año, el 2012. Bueno, aquí hay un problema. El ACI 318-14 tiene grandes cambios, por lo menos en el ordenamiento de la norma. Y la ACI 318-19 tiene de nuevo cambios importantes. Miren, en elevación, lo que ya sabemos, ¿no? Un muro, un elemento tan importante, no puede ser construido dejando la parte de abajo libre, porque vamos a crear un piso débil. Si lo construimos de una manera discontinua, también creamos zonas de concentración de esfuerzos en el momento en que el muro deja de serlo para convertirse en un pórtico. Es preferible que la estructura, el muro, estructural, especial, resistente a momentos, empiece desde la cimentación y termine en el último piso. Sea continuo nuestro muro, ¿cierto? Entonces ahí tenemos más seguridad de que va a haber un comportamiento adecuado y que en realidad este tipo de muros se va a comportar como un cantilever, donde la situación crítica, la posición crítica va a ser en la base. Pero claro, el muro no puede ser pensado solo, tiene que pensarse junto al resto de elementos. Por ejemplo, su conectividad con los diafragmas. Aquí a la derecha, nuevamente un detalle de esta referencia de Mole, Gozzi, Hopper, Fields, donde veo que en una planta tengo un muro y se me ha ocurrido aquí en la mitad superior, desde este eje de simetría hacia arriba, se me ha ocurrido colocar junto al muro vacíos. La fuerza resistente con la que soportará la carga del muro, el diafragma, va a estar reducida y podría romperse. Es mejor que el diafragma, o sea, el elemento horizontal, tenga una buena transferencia una buena capacidad de transferencia de cargas sin vacíos, ¿cierto? Y hay otra cuestión interesante. Miren, acá hay un muro y aquí hay una losa importantísima a nivel del suelo, ¿cierto? Esas losas normalmente son muy fuertes, muy poderosas. ¿Por qué? Porque van a transferir cargas, ¿cierto? Por medio de un par a la cimentación. Entonces, este podio, esta losa de nivel del suelo, normalmente es una losa muy poderosa, muy gruesa, en la que hay que tomar mucho cuidado su diseño. Veamos la cimentación. Sí, uno piensa siempre en el muro y no ve lo que hay debajo, ¿no? Entonces, miren, acá tengo mi muro, pero de una vez he ampliado la cimentación para incluir las columnas que están al lado. De esa forma estoy transmitiendo mejor mis esfuerzos. En esta segunda opción, lo que he hecho es que el muro sea un muro macizo para que transfiera mejor de nuevamente los esfuerzos a la cimentación. Y en este caso tengo una estructura formada por muros y pórticos. En la parte inferior, todos los paneles del pórtico están cerrados para ayudar a transferir mejor las cargas. Entonces hay que tener cuidado. Cuando uno piensa en el muro, no solo es este elemento, sino una serie de elementos complementarios. Pero al fin llegamos a lo que nos interesa, ¿no? Una sección del muro. Miren, el muro tiene su armadura vertical, su armadura horizontal y algo especial en los bordes, ¿cierto? Es básicamente una columna embebida dentro del muro. ¿Por qué semejante concentración de armadura longitudinal y de estribos? Porque los extremos de un muro normalmente tienen deformaciones grandes y esfuerzos grandes. Entonces son los sitios críticos que son los más peligrosos, los que debemos dar más cuidado para tener un mejor comportamiento. Ahora, claro, miren arriba,
tengo una forma rectangular, quizá para mejorar esto de que los esfuerzos no sean demasiado altos en los extremos, aumento la cantidad de hormigón, entonces tengo una forma en forma de campana, dice, ¿ya? Que sería esta segunda, la B. Pero cuando empiezo a construir muros, eh, no solo tengo uno, sino tengo varios. Y dentro de la estructura se van a encontrar. Entonces voy a tener formas T, L, C, Is. Si el sismo viene en sentido horizontal de izquierda a derecha, el alma va a ser este elemento y el ala va a ser este elemento perpendicular a la carga sísmica. Si el sismo viene en sentido vertical de abajo hacia arriba, el ala va a ser el elemento de arriba y el alma va a ser el otro elemento. Es decir, que estos partes del muro tienen diferentes funciones alma, ala dentro de una sección compuesta, ¿cierto? Y miren acá también hay una configuración de un núcleo de una estructura formada por muros. Muros que están unidos por vigas de acople. Entonces, cuando empezamos en muros, podemos empezar pensando en un muro sencillo, pero después podemos ir desarrollando las ideas y entonces viendo la necesidad de calcular estructuras compuestas. Ahora veamos las fallas que se han presentado en los últimos sismos. El sismo de Chile en el 2010. Todavía hay daños graves, importantes en los muros. ¿Y dónde se están produciendo? En los extremos. Miren, acá hay una vista lateral del muro, que es lo que se observa, pandeo de las varillas, pérdida del recubrimiento del hormigón. Acá en el otro lado está una vista lateral del muro y nuevamente en el elemento de borde hay mucho daño. Y observen esta fisura súper interesante, ¿no? Este aplastamiento del hormigón que se prolonga dentro del alma, dentro de la parte media del muro. Entonces, estos problemas hay que controlarlos. En el 2010 ya se comprobó de que este es un problema muy importante que no estaba siendo considerado en las normas anteriores y que había que hacer cambios para tomarlo en cuenta. Imagínense que usted sigue construyendo como lo hacían en 1990. Va a tener unos daños terribles y sabiendo que se puede mejorar, no, es algo que no se puede permitir. Otro edificio, nuevamente allá en Chile, aparentemente no hay daño, ¿no es cierto? Pero acá hay estos muros y cuando uno ve de cerca, hay un pandeo, hay una falla de los estribos y justo en los extremos del muro, ¿no es cierto? Aquí hay una vista de costado del muro. Acá hay una vista lateral del muro. Miren, los elementos de borde, a pesar de la cantidad de acero, están fallados. Hay unas fisuras que además se están prolongando dentro de la parte intermedia del muro. Y el resultado es que la estructura se desploma, ¿no es cierto? Se cae y la necesidad de mantenerle en pie este montón de apoyos. Miren las fallas que ocurren, un detalle, ¿no es cierto? Hay un pandeo lateral, un pandeo de las varillas. Y ese pandeo de las varillas puede ser un síntoma de problemas, un síntoma decisivo para identificar la presencia de fallas de gran magnitud en los muros. Pero siempre, ¿no es cierto? Hemos visto esto del daño en los extremos y ese daño sería por flexocompresión. Pero siempre hay que chequear, lo más importante quizá es las fuerzas cortantes altas y aplastamiento del hormigón. Miren, aquí está la fuerza de corte, aquí se forman unos diagonales de compresión, ¿cierto? Hay fuerzas que comprimen y entonces llega un sitio donde se aplasta el hormigón, ¿cierto? El hormigón se aplasta en el alma del muro. Aquí están las alas y el centro es el alma del muro. Y la típica falla, ¿no es cierto? Una falla debida a fuerzas de cortante muy importantes. Primero hay que controlar las fuerzas de cortante, pero después también hay que controlar que los problemas de flexocompresión en los extremos del muro se mantengan dentro de límites razonables. Y aquí están, ¿no? Una serie de ecuaciones. Este es el ACI 318-19. Y lo primero que nos mata con esta presentación es que el cortante de diseño, el que nosotros denominamos último,
debe ser menor o igual que el cortante nominal multiplicado por un factor reductor de resistencia. La típica ecuación, ¿cierto? Cargas actuantes tienen que ser menores o iguales que cargas resistentes. Las cargas actuantes normalmente les llamamos últimas, pero aquí le llamamos de diseño y ya vamos a ver por qué. Y por el otro lado, las cargas nominales, que en este caso son cortantes, se reducen por el factor phi. Miren, las cargas de cortante de diseño no son las cargas últimas. Están multiplicadas por un factor de sobreresistencia y por un factor para considerar los efectos dinámicos, ¿no es cierto? Entonces estamos mayorando las cargas últimas. Estamos en realidad haciendo un diseño por capacidad. Este valor del cortante de diseño tiene que ser menor o igual que 3 veces el cortante último que sale de las combinaciones de carga tradicionales. Aquí vemos los efectos dinámicos, una ecuación cuando el número de pisos es menor o igual que 6, otra ecuación cuando el número de pisos es mayor que 6, y siempre este NS tiene que ser mayor o igual que este valor, 0.007 veces el alto total del muro, o del edificio sería en este caso. Ahora miren, aquí aparece el famoso factor de sobreresistencia. Lo que queremos es evitar que el muro falle por cortante. Entonces le vamos a considerar no las cargas de diseño, sino las cargas de sobreresistencia. Recuerden el gráfico que vimos inicialmente. Dado porque usualmente esta sobreresistencia, el armado longitudinal colocado está por encima del necesario por resistencia. Miren este factor omega. Normalmente podríamos considerarle que vale 1.5 para muros esbeltos. Ahora el factor phi es 0.6 o 0.75. Normalmente, si es que la capacidad de la acortante de la estructura debido al momento, al desarrollo de los momentos de diseño es mayor que la capacidad nominal acortante de la estructura, entonces hay que usar un factor de phi igual a 0.6. Para zonas sísmicas ese factor puede ser obligatorio, pero si no, el phi de siempre, ¿no? El 0.75. Pero de nuevo aquí, cuidado. El phi no es eterno, no es el que siempre hemos sabido de 0.75, puede ser 0.6. Miren, aquí está la ecuación para el cortante nominal, que es una ecuación que ha cambiado, no solo en el capítulo 18, que es el que se refiere a los muros estructurales resistentes a momentos, del que estoy describiendo, sino que también está en el capítulo 11 de la norma. Entonces, han cambiado las ecuaciones para cortante para que coincidan entre los diferentes capítulos. Ya no son las de siempre, ya no son las del 2014, peor las de 1990. Miren, aquí hay un diseño a flexión. Después de que controlamos el cortante, vamos al diseño a flexión, ¿no es cierto? Tenemos la carga axial, tenemos los momentos, y para ayudar en la determinación de la profundidad del eje neutro, estas tablas, ¿ya? Y miren, hay unos elementos especiales de borde. Las zonas de compresión deben reforzarse con elementos especiales de borde cuando 1.5 veces la deriva, el desplazamiento lateral dividido para el alto de la estructura total, el WCS es el alto del muro desde la sección crítica, que normalmente es en la base de la estructura, tiene que ser mayor o igual que la longitud del muro dividido para 600 y dividido para esa profundidad del eje neutro. Una ecuación súper crítica, ¿cierto? Normalmente en zonas sísmicas esta ecuación siempre se cumple y entonces siempre hay que considerar elementos especiales de borde. ¿Ya? Y aquí vienen una serie de detalles. Observen que hay una gran cantidad de acero en el extremo del muro, no solo en todo el perímetro del extremo, sino también hacia adentro. Observen que la armadura horizontal del muro, del cuerpo del muro, cuando se introduce dentro de los extremos, debe colocarse con dobleces que permitan que se coloque perfectamente dentro de la zona confinada del muro, y una serie de requerimientos adicionales, ¿cierto? Que obligan a que este muro se tenga mucho cuidado porque de estos detalles depende el comportamiento dúctil.
Ahora un muro tradicional más sencillito está en la parte inferior y obviamente aquí lo primero que se nota es que hay menos armadura longitudinal, hay menos estribos y también la armadura longitudinal del alma de la viga no se dobla, sino que se continúa dentro de la zona extrema. Acá hay una altura de elementos de borde donde no se permiten traslapes, ¿no es cierto? Aquí está la parte inferior, aquí en los elementos de borde, en el primer piso de una estructura donde se va a formar la rótula plástica no debe haber traslapes. ¿Y cuáles son esas zonas críticas? Miren, los extremos de un muro. Acá hay un muro en T, entonces esas zonas críticas son el extremo de la parte central de la T, de los lados izquierdo y derecho y de la unión de los diferentes elementos. Todo esto es ACI 318-19, lo último. Fíjense en que hay un refuerzo longitudinal mínimo en los extremos del muro, 0,50 por raíz de F'C sobre Fy, cuyo objetivo es promover la formación de fisuras de flexión secundarias bien distribuidas en la región de articulación plástica del muro. Una serie de restricciones súper interesantes que exigen detalles cuidadosos para lograr un comportamiento dúctil de estos muros. Veo la extensión de los elementos de borde, una serie de ecuaciones para determinar hasta dónde se necesitan los elementos especiales de borde. Más allá de una cierta altura, en estos cantilevers, los momentos interiores, las fuerzas cortantes son menores, entonces no se requiere un elemento tan detallado, un elemento intermedio, podríamos decir, como se ve aquí en la parte justo intermedia del dibujo, o ya en la parte final del cantilever del muro, ya no se necesitan los elementos de borde. Aquí hay un ejemplo de diseño, ¿cierto? Y cómo se ha dividido el ejemplo de diseño en un problema estructural, en un control de la sección necesaria por cortante y por derivas, un diseño flexo-compresión, los elementos especiales de borde y el detallamiento adicional. Entonces, siempre lo que hay que hacer inicialmente es describir geometría y cargas. Luego hay que control de la sección por cortante y por derivas, ¿no es cierto? Que derivas es un parámetro súper importante para controlar desplazamientos. Luego que hacemos ese control por cortante, vamos al diseño flexo-compresión. Hacemos algo diferente a lo que normalmente se hace en una columna, ¿no es cierto? En una columna se empieza con el diseño flexo-compresión y después se hace el cortante. Aquí, debido a la importancia del cortante, se empieza con ese. Pero sí se hace el diseño de flexo-compresión. Es por eso que no es un muro de cortante, es un muro estructural. Ese es el nombre con el que se conoce últimamente. Acá hay los elementos especiales de borde, que es tal vez la parte importante de esta presentación. Entonces vamos a revisar muy rápidamente la geometría general, la geometría específica, las cargas, la geometría general descrito en detalle, las características del ejemplo que estamos desarrollando. La geometría específica se refiere a materiales y secciones, y luego las cargas permanentes, temporales y sismos, ¿cierto? Y ahora este primer control por cortante, ¿ya? Miren ahí las ecuaciones y una fórmula sencilla para identificar el momento nominal. ¿Se acuerdan que teníamos incluyendo la cantidad de armadura horizontal? Aquí está, en cambio, 3 veces la cantidad de F'C que se usaba en la ecuación anterior. Es una forma sencilla de calcular estas cosas. En el control de la deriva siempre, ¿no es cierto? El control ahora es que las derivas reales inelásticas sean menores al 2%, de acuerdo a la norma actual. Y aquí están valores, ¿no es cierto? Ahora el diseño flexo-compresión, el modelo del cantilever con sus momentos en la base y la forma de calcularlo con diferentes valores. Y aquí llegamos a los elementos especiales de borde. Entonces, ¿cómo calcular la profundidad del eje neutro, el C? Aquí está la tabla que nos permite simplificar ese trabajo. Aquí están los parámetros de cálculo y unos detalles adicionales, ¿no? Recubrimiento, longitud de anclaje, espaciamiento y área de estribos y finalmente la respuesta final. Muy bien. Listo. Terminamos la segunda parte. Deberíamos hacer una pausa más larga, pero estamos con el tiempo corto. Entonces vamos a ir directamente a ¿qué hay de nuevo? ¿Cuál es el estado del arte actualmente? Los elementos y respecto a los elementos de borde de muros estructurales. El problema que se está tratando de resolver es
estudiar y entender el pandeo, pero es un pandeo especial, un pandeo inelástico, y no dentro del plano del muro, ¿no es cierto?, sino hacia los costados del muro, fuera del plano del muro. Pandeo inelástico fuera del plano, ¿cierto? Es un mecanismo de falla observado únicamente en laboratorio, hasta antes de los sismos de Chile de 2010 y Nueva Zelanda del 2010-2011. Nótese que este tipo de pandeo ocurre debido a la presencia de cargas reversibles, típicas de los sismos. Vienen en un sentido y luego vienen en sentido contrario. Estas cargas reversibles concentran el daño en los elementos de borde. Y se ha notado que el comportamiento de las varillas en esta zona es fundamental para comprender el mecanismo de daño. El fenómeno más importante es el de pandeo inelástico fuera de plano de dichas varillas, las varillas en las zonas extremas del muro. ¿Por qué? Porque en la etapa de compresión de los ciclos de carga, ¿cierto? El ciclo viene y vuelve. En una primera etapa hay compresión. Las varillas en los momentos de compresión serán los únicos elementos que resisten cargas antes del cierre de las fisuras producidas durante la previa etapa de tensión. Entonces hay que acordarse que en la etapa previa de tensión se abren las fisuras, el hormigón no resiste, queda solo el acero resistiendo la abertura de las heridas, cosiendo las heridas, ¿no es cierto? Se ve el acero visible y el hormigón roto. Pero luego cambia y empieza a aplastarse el hormigón de nuevo, pero primero tiene que cerrarse las varillas, tiene que cerrarse las fisuras. Y entonces, antes de que se cierren las fisuras y que el hormigón pueda trabajar a compresión, el único elemento que está trabajando a compresión son las varillas. Y ahí puede haber pandeo de ellas. Se resultó que esa cosa es súper importante. Miren, aquí está la contribución de la doctora Ana Gabriela Aro. Es una contribución realmente al conocimiento universal. A limitar la deformación por tensión de las varillas a un valor máximo. Entonces, ella dice, para controlar este pandeo inelástico hay que controlar la deformación por tensión de las varillas, ¿ya? Cuando se deforman en el ciclo previo antes de compresión. Esta limitación de la deformación depende de la cantidad de refuerzo, las propiedades geométricas y mecánicas de la zona de compresión. Si se hace eso, se podría garantizar un desempeño estructural estable. Fijarse en las varillas, eso dice, para poder establecer que no haya colapsos bruscos o daños excesivos. Esta conclusión se validó gracias a una serie de ensayos de elementos de borde sometidos a cargas axiales cíclicas. La doctora rompió 12 elementos de borde. Una enorme responsabilidad. Miren, este era un trabajo que había pedido ¿cómo se llama? El Departamento de Transporte de Alaska para los estribos de sus puentes. Y los estribos de los puentes son básicamente muros, ¿no? Con elementos de borde. Arriba tenemos las losas para paso de los vehículos, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya solo se ve un pequeño elemento de todo el puente que se prolonga, digo yo, de izquierda hacia derecha en esta vista. Pero entonces los elementos de borde sabíamos que eran los elementos, se sabe que son los elementos que más se dañan, y entonces no fue necesario modelar todo el estribo del puente, sino solo el elemento que está en verde, el elemento verde. Y ahí se ve a la derecha, ¿no es cierto? Solo modelar el elemento verde. Para darle rigidez, arriba un gran elemento de hormigón muy rígido y igual abajo, ¿no es cierto? Pero lo que interesa es el elemento de borde. Miren, ese elemento de borde ya se le ha sometido a flexocompresión y ya tiene pandeo, ¿cierto? Está evidente la deformación terrible, y es increíble la suerte de tener la responsabilidad, de que le hayan dado a uno la responsabilidad de conducir estos 12 experimentos magistrales. Miren, hay un modelo de Chay y El-Ayer de 1999 que dice que, como ustedes pueden ver, tengo por un lado las deformaciones axiales nominales y veo que tracción le he dibujado como negativo. Llega a un valor máximo de tracción. Y en cambio en el eje horizontal de deformación axial, mejor, ¿no es cierto? Entonces tracción de deformación axial llega hasta un valor máximo negativo por acá.
perdón, hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí es la deformación axial. Y en cambio, en la fuerza axial hay una cantidad pequeña debido a tracción. Entonces, la tracción aquí está curiosa porque está negativa. Y las deformaciones de tracción también están curiosas porque son negativas, ¿ya? Entonces, ante una fuerza de tracción relativamente pequeña, se deforma mucho mi estructura, llega a una deformación máxima en el ciclo previo, y luego cuando vuelve a empujar el sismo en la dirección contraria, hay una primera etapa que es recuperación elástica. Hay una deformación elástica que depende de la deformación de fluencia del acero. Hay una etapa en la que el acero está solito resistiendo las fuerzas de compresión hasta que se empiecen a cerrar las grietas. Entonces, en esta segunda etapa hay una deformación que también depende de la deformación de fluencia del acero multiplicada por un factor N2. Y finalmente hay una etapa de que se han cerrado las grietas y hay daño en el hormigón, ¿no es cierto? Y ahí está ya el hormigón trabajando. Entonces, aquí lo que dicen es que para poder describir cómo se va a aplastar el hormigón previamente, es necesario conocer cuánto se deforma a tracción las varillas de acero. Y hay que medir entonces estas diferentes deformaciones. Miren la suerte que tuvo la doctora Ana Aro y desarrolló un modelo. Se llama modelo de Aro Kowalski Chai de 2017, ¿cierto? Miren los increíbles gráficos tan detallados experimentales que obtuvo. Aquí el 1 es cuando hay la grieta a tracción, o sea, está solo trabajando a tracción el acero y el hormigón está roto. Aquí empiezan a cerrarse las grietas, el pobre acero está comprimido, por acá está comprimido, ¿cierto? Acá empieza a toparse ya el hormigón y empieza entonces a trabajar, pero en toda esta etapa, desde el 2 hasta el 4, está el acero comprimido. En el 5 hay ya una falla y es una falla por pandeo de las varillas comprimidas. Miren, este es a un lado la cara convexa y al otro lado del elemento de borde, ¿no es cierto? Porque el pandeo es fuera del plano. Entonces hay un lado convexo y hay un lado cóncavo. En el lado convexo es donde hay fuerzas de compresión más pequeñas y en el lado cóncavo es donde hay fuerzas de compresión mayores. Y ahí hay una diferencia entre las curvas. Pero miren la precisión de esas curvas. Y lo más interesante es que la doctora pudo desarrollar esta ecuación que permite controlar el daño en la estructura. Muy bien. Aquí pasamos rápidamente y llegamos a un nuevo modelo, ¿no es cierto? La contribución del doctor candidato Diego Sosa, modelo de predicción basado en fibras. Tengo todavía unos 3 minutitos más. A partir de los resultados en extremos de muros, estos se generalizan para definir estados de límite de control de daño en columnas. Estamos generalizando lo que se usó para muros, ahora para columnas. Se propone un nuevo modelo. Este modelo predice el fenómeno de pandeo de las varillas basado en compatibilidad de formaciones, propiedades no lineales de los materiales y no linealidad geométrica. Este procedimiento propone una zona de comportamiento plástico donde el acero de refuerzo está compuesto de elementos fibra. O sea, miren, aquí está el modelo. Es un modelo súper detalloso. Cada una de las varillas está dividido en fibras y las varillas están conectadas al hormigón a través de una serie de resortes, ¿cierto? Es un modelo con fibras que es relativamente más sencillo de manejar que los modelos de elementos finitos. Y miren, el resultado está funcionando. Empieza a empujarse de izquierda a derecha mi columna, la columna se rompe, obviamente en este lado hay tracción, en el otro lado hay compresión, y en este lado de compresión empieza a aparecer el pandeo. Ahora el movimiento es de derecha hacia izquierda, se están cerrando las grietas, el pandeo anterior se redujo algo, pero ahora empieza a pandear las otras varillas en el lado en que está empezando a comprimirse, y el pandeo es enorme cuando el otro extremo está a tracción, ¿cierto? Y hay que incluir además la expansión del hormigón, el efecto de Poisson, que es lo que se está tratando de hacer en estos modelos. Miren, este artículo está publicado en septiembre del 2020. Es en las conferencias de ingeniería sísmica, las 17, las mundiales. El artículo, lo pueden ver, revisar ahí, es Predictive Fiber Model for Rebar Buckling.
Miren lo que se puede hacer, el detalle que se puede alcanzar, la comprensión que podemos determinar de las estructuras. Una cosa interesante es que ahora se puede definir la zona de daño no con esfuerzos en el hormigón, sino con el surgimiento del pandeo local de los estribos, de las varillas longitudinales. Cuando hablábamos de esfuerzos en el hormigón, era muy difícil determinarlos y no se veía en todos los resultados experimentales. Un síntoma más confiable es el aparecimiento del pandeo local de las varillas. Conclusiones muy rápidas. Los sismos son fenómenos críticos para el diseño de estructuras. Actualmente se busca controlar el daño sísmico por medio de ductilidad, la que depende del detallamiento estructural, pero es necesario controlar además los desplazamientos excesivos. Una alternativa es añadir muros estructurales para aumentar la rigidez de la edificación y así disminuir los desplazamientos. El ACI 318-19 tiene un nuevo procedimiento para el diseño de muros estructurales. No es lo de siempre, es un nuevo procedimiento. En estos procedimientos, los elementos de borde son esenciales. En el estado del arte actual se han desarrollado ecuaciones que manejan deformaciones límites y se está proponiendo el pandeo local de varillas como un límite para la definición de estados de daño. Nada más, solo decir que esta conferencia es en recuerdo de uno de mis compañeros de estudio en la ESPE en 1988. Ahí vemos a todas las personas muy jóvenes. Seguramente ustedes reconocen al ingeniero Estuardo Peñerrera. Aquí está mi persona. Acá está también un ingeniero, actualmente es Mario Rom. Y dos compañeros, una compañera, y acá está nuestro compañero, el teniente en aquella época, Hernán Salazar, que compartimos muchos gratos momentos, un amigo excelente, una persona íntegra, responsable, honrada, con virtudes que le permitieron llegar a ser general de brigada. Es el primer aerotécnico que llega a este grado tan elevado en las Fuerzas Armadas del Ecuador. Ha fallecido, ¿cierto? Pero nosotros recordamos, sobre todo, lo recordamos a él como una persona buena, como un hombre bueno. Y lo tendremos siempre presente. Nada más, tal vez hay alguna pregunta. Muchas gracias, estimado Kaisa, por su excelente intervención. Hemos llegado a un auditorio de 200 personas. A continuación tendremos la ronda de preguntas por parte de este auditorio. Una primera pregunta es, si el suelo se licúa durante un sismo, ¿los muros siguen cumpliendo su objetivo? Pues no, no. O sea, justamente no se puede pensar solo en una parte de la estructura, hay que pensar en todo un sistema. ¿Cierto? No puedo pensar solo en el muro, tengo que pensar también en el diafragma horizontal, tengo que pensar en la cimentación y en el suelo que está en la cimentación, es parte del sistema. Si el suelo se licúa, evidentemente el muro no va a resistir. Tenemos una pregunta también. ¿Qué opinión le merece el uso de muros estructurales en el reforzamiento de estructuras aporticadas típicas, en el que por lo general se tienen losas aligeradas? Una como primera subpregunta, ¿son diafragmas horizontales? ¿Cumplen este papel? Y en el reforzamiento de estructuras con losas planas sin vigas típicas de los años 70 u 80. Muy peligroso. Mi opinión personal es que esas estructuras son excesivamente peligrosas y que tratar de reforzarlas a través de elementos dentro de la estructura es todavía más peligroso. Al final no se sabe cómo irán a funcionar estos varios elementos unos con otros. Con estos miedos que de manera personal yo tengo, mi opción es construir un exoesqueleto. O sea, mi estructura es como un viejito enclenque. Entonces le voy a poner un bastón para que se apoye. Entonces le voy a construir en la parte exterior unas estructuras muy resistentes, muy rígidas, que le den este bastón que le permita resistir las nuevas cargas sísmicas que seguramente va a sufrir. Pero mi opción no es
lo de siempre, lo de reforzar internamente. Mi opción es hacer algo diferente. Tenemos una pregunta. ¿Qué opinión del uso de pórticos intermedios para viviendas o edificios de baja altura, ya que tratar con pórticos especiales resulta demasiado exigente con los criterios de dimensiones mínimas que encarecen la obra? Excelente. Solo que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque no basta con un análisis estático lineal, no basta con un análisis modal espectral, hay que empezar a hacer historias en el tiempo, e historias en el tiempo no lineales. Por lo menos hacer un pushover, ¿no es cierto? Y descubrir ahí qué elementos se van a dañar y qué elementos no se van a dañar. Esos elementos que no se van a dañar son los que podrían ser diseñados como pórticos intermedios. Pero bueno, tiene que encontrarlos, tiene que analizar dónde podría realizar este tipo de, 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 de pórtico intermedio, de columna intermedia, podríamos decir. Una última pregunta, doctor. ¿Cuáles serían los reforzamientos estructurales en muros estructurales? Ah, a ver, Es respecto al reforzamiento en este tipo de muros. Me imagino que después de un evento sísmico, si se dañaran estos muros, ¿qué reforzamiento ameritaría? yo pienso que habría múltiples opciones, dependerían de la geometría general específica de cada estructura. Habría que analizar uno por uno los diferentes elementos. Yo tengo un gran miedo de tratar de reforzar, quizá con encamisados, quizá con FRPs, estos elementos. Pienso que los encamisados pueden crear otros puntos críticos y pienso que los FRPs son peligrosísimos porque hay que entender que el FRP está ahí únicamente para evitar un tipo de falla, la de cortante, pero no está ahí para aumentar la resistencia a fricción. Entonces es una forma de diseñar que no es la usual y entonces tengo el miedo de que los FRP se usen como si fuera un diseño común y tradicional, lo que es malo. Entonces yo trataría de hacer algo diferente. De nuevo, esta idea de reforzar exteriormente lo que ya está dañado. Tal vez reparar lo que sí está dañado hasta cierto punto y luego reforzar exteriormente. No sé, aumentando la rigidez por medio de diagonales metálicas o de contravientos, ¿no es cierto? De diferentes formas. Es una pregunta muy, muy extensa. Doctor Caiza, reiteramos nuestro profundo agradecimiento y de parte de todos quienes organizamos este evento, le auguramos los mejores de los éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. Muchas gracias. De esta forma, culminamos nuestro 5º día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación a este evento y reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias que se desarrollarán todos los lunes a las 19 horas, hora en Ecuador. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche.